semana dijimos que tenemos el Rincón Literario, así que, bueno, en este caso vamos a saludar, vamos a trasladarnos a través del éter para saludar a Denise Montaño. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, todo lindo, acá con un solcito lindo, un poquito de viento, pero lindo. Agradable jornada aquí por el sur. Acá no, tenemos en Buenos Aires una lluvia tremenda, desde hoy a la mañana que está así, bueno, a la madrugada. Madrugada, con lluvia. Bueno, ¿qué tenemos para compartir hoy con nuestra audiencia? Porque usted había dejado algo importante de la literatura, o cómo nació la literatura universal, o de dónde partió, más o menos, y no quiero equivocarme mucho, ni ser tan burro, perdóneme la expresión. Pero bueno, cuénteme, ¿de qué se trata? Bien, si la semana pasada estuvimos con Borges, que era, bueno, un clásico. Sí, claro. Pero el público siempre se renueva, así que otra vez lo digo. Hoy vamos a ir con uno más clásico todavía. Epa, muy bien. Que es el poeta griego Homero. Homero, toda una... Ya que dijimos que íbamos a recorrer toda la literatura universal, me pareció que era una buena idea empezar, continuar por acá. Bien, buenísimo, muy bien. Hay muchísimo para decir, yo no soy una experta, pero vamos a intentar arrojar un poco de luz, digamos, sobre algunas cositas. Bien. El poema sobre el que vamos a hablar hoy es específicamente la Ilíada. Pero primero, como sabemos, Homero compone la Ilíada y la Odisea. Exacto. Pero primero voy a contar algunas cuestiones generales sobre de qué hablamos cuando decimos compone, digamos. ¿A qué me refiero cuando digo literatura en ese momento? Porque tenemos que tener en cuenta que son textos muy antiguos. Homero es el poeta más antiguo de la literatura occidental. Y así todo se ha mantenido vigente a lo largo de muchos siglos, porque hasta el día de hoy en todas las escuelas, en todos lados, se lo sigue leyendo, se lo sigue consultando, y hay infinidad de películas, de libros, ha intervenido toda la cultura, digamos, desde que existió hasta... Sin ninguna duda. Hasta el día de hoy. Homero nos ha llegado por todos lados. El que no lo leyó, le llegó por el cine, le llegó por todos lados, llegó Homero al mundo. O al menos uno sabe algún detalle de los mitos griegos y todo, y es gracias en parte a que se han conservado sus textos. Claro. Pero a lo que quería llegar hoy es a que en el momento en que, digamos, estos poemas comienzan a existir, ven la luz, no lo hacen en forma de textos como conocemos hoy, digamos, la literatura. Sino que más o menos, entre el 1200 y el 400 antes de Cristo hubo en las zonas en donde se hablaba griego, no Grecia, porque no existía todavía como país, poetas que se llamaban aedos, que componían de memoria y sin ayuda de la escritura, supuestamente, porque todavía no existía el alfabeto, imagínense, poemas usando la memoria, poemas narrativos épicos, destinados, se supone en el caso de Ilíada y Odisea, para ser recitados ante audiencias nobles. Hay que imaginarse que no, eso son hipótesis nada más, pero hay que imaginarse que hay sesiones muy largas, porque usted estuvo leyendo un poco algunos cantos, sí, y vio, claro. Son larguísimos. Imagínese eso, el libro completo dicho oralmente, recitado, tomaría varios días. Una de las hipótesis es que los amaneceres en la historia coinciden con los amaneceres reales, digamos, en los que la Edo empezaba otra sesión de lectura. Ah, bien. Bien. El poema está compuesto, Ilíada específicamente ya, nos metemos, está compuesto en versos, en un tipo de verso que se llama hexámetro dactílico. El Aedo cantaba, se supone, un ritmo que era como con un instrumento de cuerda, no una guitarra, sino más bien como una arpa, un instrumento sin caja, un ritmo que era como tac, 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 tac. En ese ritmo cantaba toda la historia, la historia de los... Es más una cosa entre canción y poema, ¿me entiendes? Sí, claro, lo entiendo. Son poemas compuestos entonces, ya dije, para ser cantados en ambientes nobles. Las pruebas de que estos poemas fueron compuestos oralmente son la forma o sea, cómo está usado el lenguaje. Algo muy muy común son los epítetos, las fórmulas, que son como formas de referirse a las cosas. Siempre que habla de Aquiles, la Ilíada va a decir el de los pies ligeros. Siempre que habla de la aurora va a decir la de rosados dedos. Es probable que y etcétera, hay millones de ejemplos.
es probable que esas fórmulas o epítetos sirvieran para ayudar al poeta que estaba más o menos improvisando. A ver, tenemos que pensar que sobre un cierto tipo de material o historia variaba según el auditorio, no hay una idea de un texto fijo como tenemos hoy en día. Claro. Estos textos se fijan en escritura muchos siglos después o mucho tiempo después de que Homero los compone. Entonces tenemos que pensar en Homero, yo me quedo con esa hipótesis, hay muchas, como es un poeta oral, evidentemente que toma temas antiguos, que toma temas que ya existían y les da una forma. Porque la Ilíada, si bien, como digo, toma temas muy antiguos que incluso podemos remitir a la Edad de Bronce, a la Edad de Hierro, 1500 a.C., tiene una unidad temática, hay una composición atrás de eso, hecha al parecer sin ayuda de la escritura, que es la cólera de Aquiles. Ese es el tema. El tema es la Ilíada es la cólera, el enojo de Aquiles. Exactamente. Sabemos que toca algo de la guerra de Troya, ¿verdad? Claro. O sea, bueno, es lo que da sustento histórico a la historia. Pero la historia no se preocupa, el poema no se preocupa de contarnos detalles de cómo empezó la guerra de Troya, por ejemplo, ni nada. Empieza, como se dice, in media res, trata sobre el 10º año de la guerra, durante unos 50 días, lo que sucede aproximadamente desde que desde que el poeta primero, lo primero que hace es invocar a la musa para que ella cuente la historia. Es otra concepción de la literatura. Ah, bien. Le pide la cólera canta, oh musa del pelida Aquiles, así comienza. Y dice que, bueno, cuenta un poquito como una especie de resumen de que Agamenón faltó a la petición de un sacerdote de Apolo, secuestró a la hija. Entonces Apolo, para vengarse, envía una plaga contra los aqueos, o sea, los griegos. Y entonces, bueno, toda la historia de cómo esto se va dando. Agamenón, para proteger a su hueste de la plaga, tiene que devolver a la chica. Entonces, cuando devuelve a esta chica, habría que hacer una parte para hablar de la cuestión de género. Hoy no tenemos tiempo porque, bueno, las mujeres como objetos que se toman, se regalan, no sé. Claro. Pero, bueno, devuelve a la chica y se queda con la chica que le habían dado a Aquiles como botín. Entonces Aquiles se enoja, se calienta, digamos. Acá comienza la famosa cólera que decía. Uh-huh. Y Aquiles dice, bueno, me voy de la batalla, no lucho más. Es lo como deja que, el rey digamos, Agamenón con su tropa, y Aquiles, que era un gran luchador, se retira. No lo banca, Aquiles digamos, a Agamenón. No, se enoja mal y aparte Aquiles era el número 1, o sea, sin él estaban realmente complicados. Claro, era el máximo guerrero que tenía las huestes de Agamenón cuando atacan Troya, ¿no es cierto? La ciudad de Troya. Uh-huh, en el sitio de claro, exactamente, o también Ilio, que es el nombre griego Ilión, por eso se llama Ilíada el texto, pero es la misma ciudad. Bien. Más o menos, digamos. Sí, sí. La madre de Aquiles, la diosa Tetis, le pide a Zeus que vengue a su hijo causando la ruina de los griegos. Zeus accede, entonces a los griegos se les empieza a complicar todo un montón. El poeta en esto es muy sagaz, cómo trabaja cómo se les va complicando realmente a los griegos, y hay 2 embajadas que se llaman a Aquiles, donde otros van y le dicen, Aquiles, volvé, por favor, no, el tipo. Eso está muy claro en el poema. Hay muchísimos cantos, casi la mayor parte del texto Aquiles no está en la batalla, eso es claro. Interesante. Está refugiado en una carpa, enojado. Mientras pelea Agamenón con sus huestes, está sitiando a Troya, o a Ilia. Sí, mientras no les está yendo, como decía, muy bien. Y no le está yendo bien encima, claro. Hay algo interesante acá, un detalle, que es que los dioses participan en la batalla. Primero no directamente y después sí, ya directamente disfrazados con formas de humanos. Uh-huh. Eso es interesante porque habla de una cosmovisión mítica que es muy distinta a la nuestra. Los dioses tienen como inclinaciones muy personales, son egoístas, son malos, les caen mejor a algunos humanos que otros. Eso por ahí en la cosmovisión judeocristiana no es pensable, no es pensable, ¿no? Que Dios favorezca a una persona particular, porque se supone que, bueno, Dios, es totalmente distinto esto. Ellos, entonces, tenemos el fuego entre los troyanos y los aqueos. Aparece otro personaje muy importante que es Héctor, se despide de su esposa, que es troyano, y les empieza a ir bien, les sigue yendo muy bien en las batallas.
Patroclo, que es el amigo de Aquiles, de ese amigo, bueno, no sabemos algo más, hay muchas hipótesis. Claro, hay muchas hipótesis, sí, se habla de como que la mujer era una moneda de cambio y que existía un cierto amor entre hombres, concretamente. Claro, sí, hay algunos textos que no se conservan, pero que sabemos que existieron. Creo que hay uno que es de Esquilo, el gran creador de obras trágicas, digamos, de obra de teatro, sobre este tema, sobre la homosexualidad de Patroclo y Aquiles, donde relata la muerte de Patroclo y Aquiles lamentando su... Ah, pero estoy spoileando, como dicen ahora, porque, bueno, no dije todavía que Patroclo va a morir. Patroclo, entonces, desesperado por lo mal que les está yendo a los griegos, le pide ayuda a Aquiles, le pide permiso a Aquiles para volver a la batalla. Aquiles le dice, bueno, anda, te presto mis armas. Claro. ¿Y qué pasa? Muere. Muere. ¿Muere a manos de quién? Del famoso, de Héctor. Exacto. Que era digamos, algunos dicen que hasta Héctor era como el héroe de esta obra, ¿no? Algunos piensan eso. Es que sí, porque hay algo muy bueno también, que es que no el narrador, digamos, el poeta no se pone de un lado. No es que los troyanos son todos malos, viles, y son muy heroicos. De hecho, claro, Héctor no nos cae mal cuando leemos el poema, digamos. No, Héctor no, es el rey, es un príncipe bueno, es hijo del rey Primio, ¿no? Primio es... que Príamo, sí. Claro. Creo que fue educado por Zeus, o sea, son muy nobles también ellos. Exactamente. Bueno, entonces Aquiles decide volver a la lucha cuando muere su amigo, enfurecido, mal, hecho una fiera literal. O sea, él se transforma en una fiera, y aparte que es un guerrero, eximio guerrero, porque lo matan a Patroclo, en definitiva, que Patroclo era su gran amigo o su amante para algunos. O su amante, amigo, claro, porque no sé si había tampoco esta distinción que tenemos nosotros, a lo mejor era todo a la vez, pero era muy importante para él y bueno, y queda muy eso lo enfurece. Eso lo enfurece. Lo enfurece tanto que es muy hiperbólico, hasta lucha contra un río en un momento, imagínese, una persona. Sí, es tremendo, en los cantos Aquiles se transforma en un león prácticamente, es tremendo, es imparable, cientos y cientos de aqueos caen bajo sus manos, ¿no? Sí, y bueno, sí, es pero implacable. La ira fue porque lo matan a Patroclo, en definitiva. Claro. ¿No? Y por eso él se recupera del enojo anterior del secuestro de la chica, claro. Se reconcilia con Agamenón en ese punto, y acá sí los dioses bajan a combatir, y Aquiles mata a Héctor en un duelo 1 a 1, que ahora lo vamos a ver más en detalle, y bueno, finalmente el texto se cierra con Apolo impidiendo que el cadáver sea ultrajado, que es lo que Aquiles quería hacer, el cadáver de Héctor, quiero decir. Exacto. Se restituye la paz social, hay unos juegos, como que digamos unos Juegos Olímpicos en honor a Patroclo, Príamo viaja escondido a buscar el cadáver, Aquiles se lo devuelve íntegro, y se preparan los funerales, y hay una tregua, pero después la guerra nos da a entender que continúa. Después sabemos que Aquiles va a morir, pero la muerte no aparece acá en este texto. Bien, vio que Aquiles... hablamos, bueno, nosotros, la medicina que tiene todo marcado, todo nuestro cuerpo, nuestros músculos, que todos tienen nombre, nosotros tenemos el talón de Aquiles, famoso, el talón de Aquiles, y viene, y es por Aquiles de esta magnífica obra de la Ilíada de Homero. ¿Y por qué, qué cuenta la historia de esto? ¿Por qué el talón de Aquiles? Bien, es una buena pregunta. Específicamente acá no está esa respuesta, pero está sí en la Odisea. No, mentira, me equivoco. Está en un poema que no se conservó, pero que compuso otro poeta griego en el siglo I. Lo que pasó fue lo siguiente: cuando Aquiles nació, al ser hijo de una ninfa o casi diosa, digamos semi-humana y un mortal, su madre lo que quiso fue hacer que él fuera inmortal también. Ajá. Entonces dijo, bueno, lo voy a sumergir en el río Estigia, que era el río que daba la inmortalidad según los mitos, y lo sumerge tomándolo del talón. Entonces, es lo único o sea, como que lo estaba tomando ahí. Claro. Entonces el talón no se moja con el agua, y es el punto donde él es mortal. Esa es la explicación de por qué se dice talón de Aquiles, como la debilidad de una persona. Perfecto. O el punto débil, digamos. Bueno, yo con su permiso, es un canto, son 23 cantos, ¿no es cierto? Más o menos.
24. 24 sí. cantos. Y dice, cuenta la historia, según usted me comentaba, de que cuando el artista lo narraba a los nobles, no podían, por el tiempo, no podían más de 2 o 3 cantos por horas contar, Por cantar, día, ¿no es digamos. cierto? Por día. Sí, sí. Pero, por eso es muy largo. Pero yo tengo, saqué unos fragmentos muy pequeños, y uno de ellos es cuando, me parece a mí, cuando Héctor piensa que al que han matado es Aquiles, porque tenía la ropa y el armamento de Aquiles, pero era Patroclo. Y tengo ese fragmento, y después tengo el fragmento cuando Aquiles va directamente, ya cuando se enfurece, cuando monta en cólera, como usted lo marcaba, y bueno, y es la batalla contra Héctor, que Héctor ya sabía casi el final. Pero ¿Nos va a compartir esos fragmentos entonces? Sí, los voy a compartir. Son muy buenísimo. cortitos, pero me parece que valen la pena. Bueno, todo esto está en verso, dice: apenas hablar así, el cumplimiento de la muerte lo cubrió, habla de la muerte de Patroclo. El aliento vital salió volando de sus miembros y marchó al Hades, llevando su hado y abandonando la virilidad y la juventud. Ya estaba muerto, cuando el esclarecido Héctor le dijo: Patroclo, ¿por qué me vaticinas el abismo de la ruina? ¿Quién sabe si Aquiles, hijo de Tetis, de hermosos cabellos, se anticipará y perecerá antes que yo, golpeado por mi lanza? Héctor se da cuenta ahí, ¿no es cierto?, cuando lo ve muerto a Patroclo, que algo va a pasar, y algo no muy bueno, digamos. Claro, sí. Porque intuye la ira de Aquiles, no tengo ninguna duda que es así, ¿no es cierto? Yo creo que sí, y el poema está marcado en ese sentido, lo está indicando. Sabemos que va a pasar algo que va así. a pasar algo tremendo. Bueno, finalmente Aquiles lo va a buscar sí. a Héctor, y bueno, comienza una batalla entre los dos, no hay nadie más que ellos dos, es tremendo, pero bueno, usted me decía que era como, lo definían como un león contra una paloma, más o menos. Esa imagen da el poeta antes de pasar a narrar propiamente la batalla, y ya como lectores intuimos que Héctor va a claro. Sí, que nos va a pasar muy bien, digamos. Y que el león va a salir victorioso. El león obviamente es Aquiles. Claro. Y bueno, comienzan a pelear con una lanza, y dice: el gaznate, que es por donde más pronto se pierde la vida, por allí el divino Aquiles le hundió la pica en pleno ataque. La punta de esa lanza penetró derecha a través del delicado cuello, y el asta de fresno, pesada por el bronce, no le cercenó la tráquea, con lo que todavía pudo responderle y decir unas palabras: Héctor. Se desplomó en el polvo, y el divino Aquiles exclamó triunfante: Héctor, al despojar a Patroclo sin duda creíste estar a salvo, y para nada te preocupaste de mí, porque yo estaba lejos, insensato, lejos de aquel. Aquí estoy y he venido a vengarme. Es tremendo porque lo marcaba usted que en un momento, o no sé si lo marcó, pero en un momento cuando antes de la pelea, Héctor le plantea a Aquiles como que sea una pelea, un duelo con honor, digamos. Sí. ¿No? Cosa que Aquiles me parece que no acepta. Desde la muerte de Patroclo ya no está dispuesto. Le dice como, ¿qué me venís a hablar de honor vos? Claro. Y así, y le dice, o sea, y sabemos, cuando empieza en este canto la pelea, Héctor, que había sido tan valeroso y todo, corre alrededor de un monumento o algo así, 3 vueltas, o sea, eso un héroe épico, digamos, no lo haría. Está aterrado, porque dice que el aspecto de Aquiles era aterrador, o sea, donde lo agarraba... Claro, lo iba a destruir. Estaba aterrado Héctor, que era un valeroso guerrero también. Bueno, finalmente acabo de leer el momento que lo mata, ¿no es cierto? Lo mata, pero no termina allí. Era tan grande la ira, que lo marcaba recién usted cuando en el relato, la ira, se trata a esta hora de la ira de Aquiles, sí. Que, bueno, contra Héctor le taladra por detrás los tendones de ambos pies, y desde el tobillo al talón, y le enhebra una correa de bobina de piel, lo ata a la caja del carro, y deja que la cabeza arrastrara, montó en el carro,
y bueno, y sale rápidamente el carro tirado por el caballo, conducido por Aquiles y arrastrando ante toda la comunidad, tanto el rey y toda la gente de Troya que lo miraba desde arriba de la muralla, se lo lleva a Héctor, lo humilla hasta después de muerto, lo humilla. Eso, y ahí demuestra, en la obra se demuestra la ira, la ira, podríamos decir, no sé si la palabra odio de sí, Aquiles, el odio, ¿no? la cólera de Aquiles, totalmente. Hay algo igual que es interesante, que es que Héctor, hay un concepto que los griegos tenían para explicar ese tipo de cosas, que es hibris, que se traduce como la desmesura. No tiene que ver con el concepto nuestro de pecado y tal, sino que que nada tiene que ver con acciones que ya exceden a la naturaleza de lo que está permitido por una persona. Ah, bien. Y Héctor comete un poco de desmesura cuando mata a Patroclo, se burla también, no es muy correcto lo que hacen. Le roba las armas, de hecho. Por eso Aquiles se lleva las armas de Aquiles. Eso ya es algo que marca que no le va a ir muy bien. Y después acá Aquiles quiere profanar el cadáver, destruirlo, pero Apolo, el dios Apolo, como dije, los dioses intervienen, el dios Apolo impide esa profanación, impide esa hibris. Claro. Porque para defender a Príamo, que era como uno de... O sea, tipo, que Apolo lo tenía en consideración, entonces conserva el cadáver del hijo para que le pueda hacer un funeral. Era muy importante esto para los griegos. Exactamente. Bueno, para cualquier ser humano, ¿no? La conservación del cuerpo de alguien querido. Exacto. Para un funeral digno. Sin ninguna duda. Nos quedan algunos minutitos, pero bueno, por ahí meter a otros personajes. Héctor era hermano de Paris, y Paris fue el que se lleva a Helena, a la famosa Helena de Troya, y un poco también tiene que ver con toda esta historia, ¿no? Así comienza la guerra de Troya. Así comienza cuando con se roba el rapto de la Helena, que era la más hermosa de toda la tierra. Y también porque antes de esto, una vez Paris desafía a las diosas, a Afrodita, Atenea y... ¿cómo se llama la otra? Artemisa. Bueno, Afrodita, sí, Artemisa es la tercera. Con una manzana que regala y dice, esa manzana se la regalo a la más... esta es la discordia, la que llega con una manzana y dice, esta manzana es para la más hermosa de las diosas. Claro, imagínese el revuelo. Claro. La deja ahí picando, como se dice. Claro. Entonces las diosas buscan al hombre más hermoso de toda la tierra, que es Paris, que él decida. Entonces las diosas obviamente le ofrecen cosas que van a conseguir si dicen, si me elegís a mí, te doy tal cosa. Bueno, y entonces el premio es Helena, que era la más linda de todas las mortales. Así es como comienza la guerra de Troya. Él la rapta, y claro, Héctor es el hermano, sí, totalmente. Sí, así, ahí está. Y bueno, Paris después es el que mata a Aquiles. Paris es el que mata a Aquiles, exactamente. De un lanzazo en el talón, ¿verdad? Como decíamos. Exactamente, así es. Así se cierra esta historia. Y bueno, y en la Odisea sabemos que Aquiles murió porque cuando Odiseo baja al infierno, ahí le relatan esta historia. Como que se cierra ahí mismo. Claro. Es buenísimo, ¿no? Está buenísimo todo. Sí, la historia sí es muy linda. Y mucha gente, muchos por ahí no leyeron Homero, pero sí, y aquí lo voy a llevar al cine moderno. Nos queda un minutito, pero hay una película, Helena de Troya, o Troya, la película se llama Troya, y bueno, y Aquiles, el hermoso Aquiles lo hace este actor que bueno, para muchísima gente es hermoso, que es Brad Pitt, él hace de Aquiles. Sí, es que me parece que si pensamos en Aquiles habría que imaginar algo así, me parece que lo eligieron muy bien al actor. Como más o menos la gente, seguramente muchísima gente vio de esa película Troya, y bueno, y ahí es lo que estuvimos hablando, fragmentos, lo refleja muy bien esa película. Bueno, pero fundamentalmente acá no hablamos de Aquiles, sino que hablamos de Homero, y de allí nace todo, ¿no es cierto? Nace toda la literatura y es muy productivo y tremendo. Tenemos para por ahí en el futuro hablar sobre la Odisea. Bueno, hay mucho para decir, quedó en el tintero, porque es muy complejo, pero me parece que hemos dado un panorama lindo. Bueno, cuando hablemos de la Odisea vamos a hablar de Ulises seguramente, pero bueno, lo dejamos para... ¿Y qué podemos tratar la otra semana? Porque usted me dijo que íbamos a tratar temas de la literatura, me quedan 30 segundos, pero de la literatura universal. ¿A dónde podemos ir? Yo me iría a Europa del Este, me iría al siglo XIX, eso diría por ahora. Europa del Este, Rusia. Rusia, exactamente. Hay hay la cuna de una literatura también que es sublime. Bueno. Así que algo de eso vamos a ver la semana que viene. Buena semana.
Buena semana. Bueno, igualmente, muchas gracias. A usted, que ande bien. Chau. Chau, chau. Denis Montaño, hoy Homero y un poco...